Muy bien, aquí tenemos entonces la clase lista que se encuentra en el archivo lista.h. Y bueno, esta clase lista obviamente se encarga de crear objetos de tipo lista. Aquí tenemos implementados las distintas operaciones que puede crear nuestra lista. Entonces, bueno, vamos aquí desde el comienzo. Vemos que tenemos una variable privada que se llama inicial, que básicamente es un puntero que guarda la dirección en memoria del primer nodo. Entonces, ¿por qué necesitamos este nodo, este puntero, ¿verdad? Inicial que tenemos aquí, que guarde la dirección en memoria del primer nodo? Porque recordemos que las listas necesitan un puntero que apunte hacia el primer nodo, es decir, que guarden la dirección en memoria del primer nodo para poder acceder a ese nodo. Luego que hemos accedido a ese primer nodo, podemos utilizar el puntero de ese primer nodo para acceder al segundo nodo y así sucesivamente con los otros nodos. Pero sí necesitamos este puntero inicial para acceder a ese primer nodo. Ahora, si la lista está vacía, ese puntero inicial apunta a nulo, es decir, apunta a una dirección en memoria que no es válida. Por lo general 0, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando creamos una lista nueva. Cuando creamos un objeto lista utilizando este constructor, inicial es igual a puntero nulo. Porque la lista, cuando la creamos, está vacía. Entonces, inicial no puede apuntar a un nodo inicial que no existe. Entonces, apunta a puntero nulo, es decir, a 0, básicamente. Bien, luego tenemos aquí la función crear lista, el método crear lista, que lo que hace es crear nodos. Lo que hace es rellenar la lista con nodos. Es decir, si la lista ya tiene nodos, vacía la lista, elimina esos nodos y empieza desde el principio a crear nodos en la lista. Entonces eso es lo que hace este método. Ahora, esos nodos que se van creando para rellenar la lista son creados a partir de datos suministrados por el usuario. Se le pregunta al usuario, es decir, la persona que usa el programa, crear un primer nodo, puede responder N, no o S, sí. Independientemente de lo que responda, se vacía la lista y luego se evalúa si en verdad va a crear algún nodo, ¿no? Pero una vez que se ejecute este método, la lista se vacía si es que tiene nodos. Si no tiene nodos, bueno, no se puede vaciar, o sea, queda igual. Pero bueno, entonces si la persona decide crear nodos, rellenar la lista, entonces aquí tenemos este bucle que nos permite crear varios nodos. Es decir, una persona puede crear un primer nodo, después se le pregunta si quiere crear el siguiente nodo al comienzo de la lista, ya veremos eso, y esa persona puede decir sí, entonces se crea el segundo nodo y así sucesivamente puede crear el tercer nodo y así, ¿no? De este bucle que está aquí se sale cuando la persona simplemente no quiera seguir creando nodos en la lista. Bien, algo importante aquí es que cada nodo que se crea aquí pasará a ser el primer nodo de la lista. Es decir, si yo creo un primer nodo aquí, ese nodo, al ser el primero, obviamente ese nodo se convierte en primer nodo y el último nodo de la lista porque es uno solo. Al crear el segundo nodo, ese segundo nodo pasará a ser el primer nodo de la lista, es decir, pasará a ser el nodo inicial de la lista. Y el nodo creado anteriormente pasará a ser el segundo nodo de la lista. Si yo creo un tercer nodo aquí si yo creo un tercer nodo aquí, ese tercer nodo pasará a ser el nodo inicial de la lista. Y el nodo creado anteriormente pasará a ser el segundo, y el que se creó primero pasará a ser el tercer nodo de la lista. Entonces, cada nuevo nodo que se crea aquí pasa a ser el nodo inicial de la lista. Por eso es que aquí pregunta, crear el siguiente nodo y se va a agregar al comienzo de la lista se va a agregar ese nodo. Bien. Entonces básicamente eso es lo que hace el método crear lista. Ahora, el método vaciar lista, bueno, vacía la lista, es decir, elimina los nodos de la lista y libera la memoria, ¿no? Porque al eliminar los nodos, se libera la memoria que ocupaban esos nodos. Bien, luego tenemos agregar al inicio, que este método lo que hace es crear un nodo y lo agrega al inicio de la lista.
lo que hay que pasarle a este método es simplemente el dato que queremos guardar en ese nodo, que para nuestro caso ya sabemos que es un objeto de tipo persona. Se le pasamos esa información, esos datos, creamos el nodo, guardamos en ese nodo el dato que le hayamos pasado, ese objeto de tipo persona, para que sea almacenado en ese nodo, y ese nodo se coloca al inicio de la lista. Eso es lo que hace esta función. Bien, todo este código lo estamos viendo por encima rápidamente porque para verlo en detalle se necesitaría más tiempo. Bueno, agregar al final hace exactamente lo mismo que agregar al inicio, solo que agrega el nodo al final de la lista. Otra vez recibe el dato que queremos guardar en el nodo, crea el nodo y lo coloca al final de la lista. Es decir, ese nodo pasa a ser el último nodo de la lista. Luego tenemos devolver último, que lo que hace es retornar la dirección en memoria del último nodo. O si hay un solo nodo, bueno, retorna la dirección en memoria de ese único nodo que hay en la lista. Ahora, si la lista está vacía, arroja un error y dice error lista vacía. Luego tenemos devolver primero, que hace exactamente lo mismo que el método de devolver último, es decir, retorna la dirección en memoria, pero del nodo inicial de la lista. Otra vez, si la lista está vacía, lanza un error donde dice error lista vacía. Si por lo menos hay un nodo, bueno, entonces devuelve la dirección en memoria de ese nodo. Luego tenemos agregar nodo. Bueno, y si hay varios otros nodos también, bueno, igualmente va a retornar la dirección del primer nodo, del nodo inicial. Luego tenemos agregar nodo, que lo que hace es agregar un nodo entre dos nodos. Es decir, imagínate que tienes dos nodos, o bueno, imagínate que quieres agregar un nodo entre dos nodos, básicamente eso. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se le pasa a este método la dirección en memoria del nodo anterior al cual tú quieres agregar ahora. Es decir, si por ejemplo tenemos el tercer y el cuarto nodo y yo quiero agregar un nodo allí en el medio entre el tercer y el cuarto nodo, entonces le paso la dirección del nodo tercero, de ese tercer nodo, ¿ok? Para que el nodo que ahora yo vaya a crear quede en el medio entre el tercer y el cuarto nodo. Es decir, el nodo que ahora yo voy a crear va a ser el cuarto nodo. Y el nodo que antes era el cuarto nodo pasará a ser el quinto nodo. Porque he creado ese nuevo nodo ahora allí en el medio. Ahora pasará a ser el cuarto nodo. Y el que era el cuarto nodo anteriormente pasará ahora a ser el quinto nodo. Bien, entonces básicamente eso es lo que hace este método. Te permite crear un nodo entre dos nodos. Obviamente le tienes que pasar el valor del objeto persona que quieres almacenar en ese nodo y el puntero al nodo anterior, al nodo que tú quieres agregar. Bien, entonces eso es lo que hace este método. Luego tenemos buscar lista, que lo que hace es recibir un objeto, en este caso un objeto persona, y va buscando en cada nodo si ese objeto se encuentra allí. Es decir, por ejemplo, si tú quieres encontrar un objeto de tipo persona y ese objeto tiene, por decir, el nombre Pepe y la edad 25, por decir algo, entonces, bueno, este método va a buscar en todos los nodos que hay en la lista, en el campo valor o en el campo dato de cada nodo que hay en la lista, va a buscar si hay un objeto de tipo persona que tiene el nombre de Pepe y la edad de 25, ¿no? O los valores que sean del objeto que tú estás buscando. Si lo encuentra, es decir, si hay algún nodo que tiene un objeto con esos valores, con ese nombre y esa edad que tú estás buscando, bueno, entonces retorna la posición en memoria, la dirección en memoria de ese nodo. Si no, bueno, simplemente retorna un puntero nulo. Es decir, ese objeto persona con ese nombre y esa edad en específico que tú estabas buscando no se encuentra en ningún nodo.
Entonces no te puede devolver una dirección de memoria válida de algún nodo, simplemente te retorna un puntero nulo. Bien, luego tienes imprimir lista, que básicamente lo que hace es imprimir la lista, es decir, cada uno de los nodos. En nuestro caso, esto aquí está implementado de forma que imprimir lista lo que hace es imprimir el nombre de cada uno de los objetos personas que están almacenados en cada nodo. También se pudo haber puesto para que imprimiera la edad, ¿no? Pero en este caso simplemente imprime el nombre. Luego, fíjense que tan sencillo, tan básico, tan simple es esta lista que ni siquiera tiene implementado el método de eliminar un nodo. Entonces, bueno, para que esta lista no sea tan compleja. Luego tenemos el destructor, que lo que hace es destruir, vaciar la lista de los nodos, porque el destructor se llama cuando el objeto va a ser destruido, es decir, digamos que el programa está terminando, entonces se tiene que liberar memoria. Entonces este objeto lista, las listas que hayamos creado, tienen que ser eliminadas. Pero recordemos que estas listas guardan nodos, pueden guardar nodos, y esos nodos tienen que ser eliminados también. Entonces el destructor de esta clase llama a vaciar lista para vaciar todas las listas si tienen nodos, eliminar esos nodos, y bueno, luego no hay ningún problema con la memoria. ¿Okay? Bien, entonces este sería la clase lista. Un vistazo rápido porque bueno, se necesitaría mucho más tiempo para ver esto en más detalle.